Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. En este vídeo vamos a ver algunas preguntas de tipo test acerca del mercado de trabajo. Vamos a ver primero la pregunta número 16 que nos dice: considera una economía imaginaria en la que la tasa de actividad es del 60%. Primer dato, tasa de actividad que simbolizamos con A minúscula es el 60%. Y que la tasa de empleo, también conocida como tasa de ocupación, que simbolizamos con E minúscula, es del 54%. Nos dicen a continuación que la población activa de esta economía es 1000 personas. El número de activos es 1000. Estos son los tres datos que nos dan. Y la pregunta es cuál es el nivel de empleo, es decir, cuál es el número de ocupados. Esa es la incógnita. El número de personas que están trabajando en dicha economía con estos datos que nos dan. Bien, lo primero es ir pensando en qué fórmulas podemos utilizar para resolver el problema. Y las fórmulas que debéis usar son siempre las que se correspondan con los datos. Es un pequeño truco. O sea, si me dan el dato de tasa de actividad, es casi seguro que tienes que usar esta fórmula. La tasa de actividad se calcula como el número de activos partido la población en edad de trabajar. Casi seguro que vas a tener que utilizarla. Vamos a ver, sustituimos los datos que tenemos. Tasa de actividad, 60%. No pongáis nunca porcentajes en fórmulas. En general, en ninguna materia, en ningún contexto, en ninguna ciencia se ponen porcentajes en las ecuaciones. Hay que poner los valores en tanto por uno en general. Para pasar de porcentaje a tanto por uno hay que dividir entre 100. ¿Vale? O sea, es decir, la tasa de actividad es 0,6, igual al número de activos, que es 1000, partido la población en edad de trabajar. Así que si despejamos, pasando este 0,6 que está aquí, multiplicando a la derecha dividiendo, y el PET, la población en edad de trabajar, que está dividiendo a la izquierda multiplicando, nos va a quedar que la población en edad de trabajar es 1000 entre 0,6. Os digo el resultado, aquí sale, sale con infinitos decimales, 1666,6 periódico. Esa es la población total en edad de trabajar de este problema. A veces no sabes muy bien cómo empezar el problema, o no sabes muy bien cómo terminar de resolverlo. Yo lo que recomiendo siempre en general, sobre todo en macroeconomía, es ir poniendo las ecuaciones, las fórmulas que conozcáis, ir metiendo datos e ir sacando resultados. Al final, todo encajará. Por ejemplo, me dicen que la tasa de empleo es del 54%. Vamos a echar en mano de la segunda fórmula de la cual nos hablan, que es la tasa de empleo o tasa de ocupación, que se calcula como el número de ocupados partido la población en edad de trabajar. Vamos a sustituir los datos que conocemos. Por ejemplo, la tasa de empleo es del 54%. Si la ponemos en tanto por 1, dividiéndola entre 100, nos queda 0,54. Es igual al número de ocupados, que es desconocido, partido la población en edad de trabajar, que es 1666,6 periódico. O sea, que el número de ocupados, que es lo que nos están pidiendo realmente en este ejercicio, lo podemos obtener pasando este número que está dividiendo a la izquierda multiplicando. Y si lo hacéis, os va a salir aproximadamente, redondeando, 900. Redondeando porque como esto tiene infinitos decimales, pues no va a quedar perfecto. 1666,6 periódico por 0,54, 900. Así que el apartado D, pues la respuesta correcta. Muchas de las preguntas del mercado de trabajo son de este estilo. Id planteando fórmulas, id sustituyendo datos y al final todo acabará saliendo solo. Vamos a ver la 17. Dice: considera una economía en la que la tasa de paro, que simbolizamos con la letra minúscula, es del 15% y la tasa de actividad es del 58%. La tasa de actividad, que simbolizamos con A minúscula, es del 58%. La población en edad de trabajar de esta economía es de 1000 personas. Población en edad de trabajar, 1000. Indique cuál de los siguientes es el número de ocupados. O sea que la pregunta vuelve a ser el número de ocupados, pero nos han dado datos distintos. Como os he dicho antes, quizás una buena forma de resolver los ejercicios es simplemente utilizar las fórmulas que se corresponden con los datos que os dan. No voy a empezar con la de la tasa de paro, sino que voy a comenzar con la de la tasa de actividad. ¿Por qué? Porque estos dos datos, estos dos aparecen en la fórmula. La tasa de actividad, que está escrita ahí arriba, se calcula como activos partido población en edad de trabajar. Cuando conoces todos los datos excepto uno de una fórmula, esa es una buena señal porque vas a poder extraer una de las variables, una de las incógnitas, ¿no? Bien, tasa de actividad 58%, que escrito en tanto por 1, es decir, dividido entre 100, nos queda 0,58. Igual al número de activos, y el número de activos de esta economía no lo conocemos todavía, es una incógnita, partido la población de trabajar, que sí la conocemos, que es 1000. Así que el número de activos, pasando el 1000 que está dividiendo a la izquierda multiplicando, nos va a quedar que es 580 personas. Perfecto. Ahora sí, que ya conocemos el número de activos, voy a escribir la fórmula de la tasa de paro
Porque la fórmula de tasa de paro se calcula como parados partido activos. La tasa de paro es del 15%, o sea, 0,15. Y eso va a ser igual a número de parados, que es una incógnita, partido el número de activos que los acabamos de calcular antes, que es 580. Bien, si lo hacemos, el número de parados nos va a salir que es 580 multiplicado por 0,15. Y sale un número de parados en total de 87. Bien, tenemos los activos y los parados. Nos piden los ocupados. Basta con recordar una pequeña cuestión que voy a escribir aquí debajo, que el número de activos de una economía es la suma de los ocupados y de los parados. Así que como los activos son 580, 580 igual a los ocupados más los parados. Si pasamos 87, que son los parados, a la izquierda restando, nos queda que el número total de ocupados es total 493 personas ocupadas. Y por eso la respuesta correcta es el apartado B y las demás son sencillamente incorrectas. Bien, venga, vamos a por la última de este vídeo, que nos dice: la tasa de paro de una economía es del 16%. Tasa de paro, 16%. Si os fijáis, siempre copio los datos, la información que aparece en el enunciado, la esquematizo. O sea, me hago un pequeño resumen con todos los datos en una columna. ¿Por qué? Porque así la tienes más a mano, la tienes más disponible, más visual, más delante de tus narices, para que luego no te comas datos ni cometas errores, ¿vale? O sea que, una cosa, leed siempre con mucha precaución los ejercicios, ¿de acuerdo? Y luego el nivel de empleo, es decir, el número de ocupados de esta economía es 21. La pregunta es, ¿cuál es el número de parados? Bien, vamos a hacer un poco lo de siempre, ¿no? La tasa de paro se calcula como parados partido activos. De esta fórmula, como podéis ver, nos faltan dos de los tres datos. La tasa de paro es 0,16, que es el 16% escrito en tanto por uno, igual a parados, que es la incógnita, partido activos, que tampoco sabemos cuántos son. O sea que aquí tenemos un problema. Por esta primera ecuación no podemos continuar porque es una ecuación con dos incógnitas. No se puede resolver. Por ejemplo, ¿qué otra fórmula conocemos en la cual aparezca el número de ocupados? El número de ocupados, por ejemplo, y que aparezca también esta incógnita. Ya si busquéis una fórmula en la cual aparezcan estas dos, mejor todavía. La población activa de una economía, el número de activos, se calcula como ocupados más parados. ¿Qué dato conocemos de aquí? La verdad es que solamente conocemos uno, ¿vale? Porque los activos no los conocemos, pero sabemos que son los ocupados, que sí los conocemos, son 21 más los parados, que es la incógnita. Y aquí, pequeño truco. Muchas veces estos ejercicios son un pelín más complicado de lo habitual. Y te tienes que dar cuenta de que si tú planteas los datos que te dan en las fórmulas, es posible que a lo mejor una fórmula la puedas sustituir dentro de otra. Si os fijáis, el número de activos acabamos de decir que es 21 más los parados. Si lo sustituimos aquí dentro, vais a ver lo que pasa, 0,16 me queda igual a parados partido activos, que son 21 más los parados. Resulta que acabas de convertir una ecuación que tenía dos incógnitas en una ecuación que solo tiene una. Así que de ahí, continúo aquí debajo, podremos despejar el número de parados, ¿de acuerdo? Si de aquí despejáis el número de parados, os sale 4. Así que de una manera un poco así creativa hemos podido resolver este problema. Le digo, el truco siempre es ir metiendo datos en las fórmulas y luego, cuando tengas todas delante, te va a venir la inspiración, vas a decir, a ver cómo puedo terminar de resolver esto de aquí. Normalmente sale solo. Lo más difícil que puede ocurrir es esto, que tengas que despejar o sustituir una ecuación dentro de otra para terminar de resolver. Pero vamos, de una u otra manera siempre os acabará saliendo.